Buenos días para todos y todas. Bueno, en el grupo número 2 trabajamos lo que corresponde con negociación. Es importante antes de empezar a dar la discusión, como aclarar dos elementos. El primero es que específicamente para hablar de negociación es necesario hablar de que desafortunadamente el movimiento sindical no representa a la mayoría de los trabajadores colombianos y que efectivamente estamos hablando de unas tasas de cerca del 70% de informalidad, lo que implicaría que menos del 10% de los trabajadores entonces en condiciones de trabajo directo y decente pueden llegar a procesos de negociación. Entonces un primer elemento en términos de la necesidad de que si vamos a hablar de negociación es necesario también hablar de los temas de pobreza y de los temas de acceso reales a un contrato de trabajo y por supuesto a trabajo decente. Con que en un Estado social y democrático de derecho como el que se pretende es el Estado colombiano, la negociación colectiva pasa como un mecanismo para la distribución real de las riquezas, razón por la cual en la medida en que se fortalece la negociación es posible la democratización de la riqueza y por lo tanto la superación de la pobreza. Esos dos elementos los tuvimos en cuenta y las siguientes son, entre otras, conclusiones que por supuesto tienen propuestas tanto en el nivel interno como pensadas hacia el mismo Estado colombiano. El primero, y yo creo que va a ser una situación estándar en la mayoría de los grupos, y es lo que corresponde con la promoción de los espacios de articulación y coordinación conjunta del movimiento sindical. Lo anterior a efecto de mejorar, por supuesto, la participación de los trabajadores en diferentes espacios, pero a su turno, de que bajo la comprensión de la diversidad y de la diferencia, es necesario que el movimiento sindical comience a trabajar de manera articulada a efecto de lograr negociaciones de impacto. El segundo elemento corresponde a la garantía de la negociación frente a las aspiraciones legítimas del movimiento sindical, que van más allá, decíamos en el grupo, van más allá de la reivindicación de los derechos laborales, que pasa, por supuesto, con el tema de la contratación directa y convocación de permanencia y, por supuesto, con el rechazo de la intermediación laboral ilegal, la tercerización laboral ilegal y cualquier otro mecanismo que conduzca a la precarización del trabajo. Pero cuando hablamos de la garantía de la negociación, más allá de las aspiraciones del movimiento sindical, corresponden a otros temas en los que difícilmente los trabajadores y las trabajadoras tenemos acceso, pero que corresponden precisamente con procesos de negociación, como por ejemplo el tema económico, social, cultural, político, y que atraviesa, por supuesto, la necesidad del fortalecimiento de la negociación. El tercer elemento, por supuesto, la promoción y la introducción de la negociación colectiva multinivel como escenario para lograr unos básicos para los trabajadores y las trabajadoras colombianas. El cuarto, la eliminación de modelos legales que limitan el ejercicio de la libertad sindical y específicamente niegan la posibilidad de la negociación, como por ejemplo los pactos colectivos, el contrato sindical y otras fuentes que limitan, por supuesto, el ejercicio. Quinta propuesta, el fortalecimiento del Estado y específicamente la operatividad de las diferentes instancias, bien sea del Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo, como incluso la rama judicial a través de los diferentes jueces. Consideramos que el tema del trabajo y de la dignificación del trabajo debe ser un eje transversal del Estado y no considerado específicamente como una obligación de paso del ministerio, sino que debe llegar hasta diferentes instancias porque desafortunadamente los derechos no solamente los niega el Ministerio del Trabajo, sino a su turno también hay una negación constante a través de las diferentes cortes. Sexto elemento, el grupo reivindica los escenarios de paz, pero reivindica los escenarios de paz a través del respeto de los derechos laborales. En ese sentido retomamos palabras dichas ayer, como por ejemplo que quien viola derechos laborales está en contra de los procesos de paz. Entonces en ese sentido consideramos que es necesaria que haya paz, pero solamente podemos hablar de una paz duradera en la medida en que los derechos laborales como derechos humanos son efectivamente garantizados. Séptimo, promover la defensa del derecho de la negociación a través de la eliminación por lo menos de las siguientes normas. El grupo consideró que solo podemos hablar de la promoción del derecho a la negociación, no solo en términos de promoverlo como
elemento de la libertad sindical, sino a su turno que hay una cantidad de normativas en el Estado colombiano que por supuesto violentan los derechos de los trabajadores y que si no logramos que hayan trabajadores contratados directamente, si no logramos respeto a los derechos, pues difícilmente vamos a poder hablar de negociación. Entre estos está la derogatoria, por ejemplo, del decreto 583 del 2016, la eliminación de acabar con esa postura que pretende la eliminación de la protección de la estabilidad laboral reforzada a través de la eliminación de que los empresarios no tengan la posibilidad, la obligación de obtener una autorización ante el ministerio para poder hacer esos levantamientos, las normas que promueven y facilitan la insolvencia empresarial, dado que difícilmente es posible la negociación cuando la misma normativa colombiana le está permitiendo a través de la insolvencia empresarial a los empresarios a hacer lo que quiera con sus capitales, a movilizarlos, a liquidarse o a reorganizarse. La regulación especial para los modelos para dirimir los conflictos laborales, como es el caso de los tribunales de arbitramiento, los cuales, pues por supuesto, al ser el último mecanismo para la resolución de un conflicto, terminan convirtiéndose en escenarios en los que se negocian los derechos laborales y no en los escenarios en los que se reivindican tales. Una discusión seria en términos del salario mínimo. A su turno, la incorporación de nuevo de varias mesadas, por ejemplo la mesada 14 que se perdió como consecuencia de la distribución equitativa, por supuesto, de la riqueza. El diseño de normativas que castiguen la cultura de la ilegalidad en materia laboral. La incorporación de códigos de conductas, así como acuerdos marcos sectoriales. Y es, entre otros, como una serie de normas que consideramos que si queremos hablar de la protección de la negociación colectiva, es necesario hablar, pues, por supuesto, de la realización de los mínimos de los derechos laborales. Octava propuesta, la promoción del derecho de asociación y del sindicalismo como expresión de una cultura democrática. No podemos hablar de negociación si no hay una cultura arraigada en Colombia en términos de defender y de promover el sindicalismo como parte de los modelos democráticos. Solamente hablamos de la realización de la democracia en la medida en que hablamos, por supuesto, del fortalecimiento del sindicalismo. Y en ese mismo sentido, de la negociación como instrumento para la distribución equitativa de la riqueza. Novena, la inclusión en la memoria histórica del conflicto colombiano, de ese vínculo entre grupos armados y empresas, destinado a limitar el ejercicio de la libertad sindical y a precarizar la negociación colectiva, en el sentido de la reparación colectiva. Es decir, no podemos lograr la reparación del movimiento sindical como víctima del conflicto si seguimos pensando que los empresarios no tuvieron una relación estrecha, por ejemplo, con el paramilitarismo, y que en el marco de esa relación estrecha fue imposible negociar y fue imposible fortalecer el movimiento sindical. Y por supuesto, no podía quedar atrás la huelga, entendiendo que el movimiento sindical la única posibilidad que tiene de forzar y de reivindicar los derechos laborales es a través de la acción política entendida como mecanismo para la presión de sus solicitudes entre los empresarios, y en ese sentido consideramos el establecimiento de mecanismos reales para la promoción del derecho a la huelga en todos los niveles y en las diferentes tipologías de la misma. Es decir, no solamente la huelga considerada como la que se inicia a través de la presentación de un pliego, sino incluso también la huelga por solidaridad, la huelga política y la huelga imputable al empleador. Esas fueron entonces las conclusiones del grupo 2 en materia de negociación.